Descubierto, 3 relatos escalofriantes y siniestros que aterrorizarán tu mente, EP. 176 era una noche oscura en la Ciudad de México. Ana, una madre soltera de 32 años, se estremecía al oír los ruidos afuera de su casa. En el barrio marginal donde vivía, la violencia era un monstruo que acechaba cada esquina. En su humilde hogar, el día se había desvanecido, dejando espacio para una atmósfera fría y opresiva. Con su pequeño hijo Miguelito, de 5 años, en la cuna, ella sentía como el aire se espesoraba con cada susurro del viento. Manos temblorosas cerraban la ventana con rejas, mientras que el silencio era roto por risas de hombres en la calle, sus sombras proyectando inquietud. Ana se obligó a no mirar. Pero era imposible ignorar los murmullos, los ecos de conversaciones groseras que llenaban el aire. Juró que podía sentir sus miradas. De repente, un rasguño en la puerta a su espalda la hizo saltar. Solo son gatos, se repitió, sin convencerse del todo. Pero el sudor frío que le recorría la espalda decía otra cosa. Esa parecida tranquilidad destemplada se volvió cada vez más insoportable. Con un nudo en el estómago, decidió salir al patio para despejar su mente. Sin embargo, al dar un paso, pudo ver a don Pedro, su vecino, que la observaba desde la penumbra con una sonrisa que no encajaba en la oscuridad. No era como ella esperaba, esa mirada la hacía sentir incómoda, como si hubiera algo detrás de ella que amenazaba a su hijo. Si necesitas ayuda, ya sabes dónde encontrarme, dijo él, pero esas palabras sonaron como un eco siniestro en su mente. Ana sintió que el miedo le atenazaba el corazón, y no pudo dejar de pensar en el rostro de Miguelito, tan inocente, jugando despreocupadamente en ese pequeño jardín. Al caer la noche de nuevo, el terror se materializó. Un grupo de hombres, risas burlonas y pasos pesados, aparecieron en la calle. Ana se quedó paralizada, el miedo le invadía las venas. Es hora de escapar, pensó, mientras su mente corría, buscando cualquier oportunidad. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Cuando el peligro se palpaba, Ana no tuvo tiempo para pensar. Agarró la mano de Miguelito y mirando hacia atrás, vio las figuras que se acercaban. Allí entre las sombras, don Pedro sonrió, con una expresión que la heló hasta los huesos. Era imposible no ver en su rostro el brillo de algo macabroso, un deseo oculto, algo que la hacía temblar. Ana, con su corazón latiendo rápidamente, se dio cuenta de que tenía que escapar de su propio vecino. La noche se hizo más oscura y las calles se llenaron de ecos de risas mezcladas con gritos lejanos. Pero entre todo ese ruido, Ana sentía que algo terrible estaba por ocurrir. ¿Podrá proteger a su hijo y huir de aquellas sombras oscuras? Ana tiró de la mano de Miguelito, el pequeño se aferró a su madre mientras ella corría, su mente solo pensaba en escapar. Se lanzó hacia la cocina, buscando el camino más rápido hacia la salida trasera. Pero el sonido de pasos rítmicos detrás de ellos, cada vez más cercanos, la frenó. Miró hacia atrás y vio la silueta de don Pedro, la mueca de burla en su rostro iluminada por una bombilla titilante cerca de la entrada. Era una figura siniestra, no solo un vecino, sino un depredador entre las sombras. «Mami, ¿a dónde vamos?», preguntó Miguelito, con esa inocencia que rasguñaba su corazón. Ana ignoró su pregunta y, apretando la mano del niño, empujó la puerta de la cocina. El golpe resonó a través de la noche silenciosa. El patio estaba cubierto por una niebla densa, que parecía moverse a su alrededor como un ser vivo. El ambiente era frío, casi hostil, ruidos lejanos continuaban enrollándose en la noche, risas, gritos, y a veces el ruido seco de un golpe que hacía eco detrás de ellos. Ana sintió que su pecho se encogía. Tuvieron que atravesar el pequeño jardín trasero antes de llegar a la calle. Una calle que, hasta hacía poco,
parecía familiar, ahora la sentía como la frontera de un abismo. Rápido, Miguelito, hay que correr. La respiración de la madre se volvió más errática mientras apuraban el paso. La niebla se hizo más espesa, envolviéndolos en una penumbra que parecía tener vida propia. Ana sentía el frío del terror abrazarla. ¿Qué había sucedido en su tranquilo vecindario? Su mente, un remolino de pensamientos y recuerdos, no se detenía. Cada paso que daban la arrastraba más al horror. Desde la esquina oscura, unas siluetas emergieron. Más hombres, sus rostros ocultos, pero las risas burlonas eran inconfundibles. Entre el grupo, identificó a uno. Era Chui, un conocido del barrio, quien solía hacer sentir a los demás incómodos con sus comentarios. Ahora, sin embargo, su mirada era maligna, anhelante. No puedes irte, Ana, no sin hablar primero, dijo Chui, con un tono que retumbó en la quietud de la noche. Ana apretó la mano de Miguelito y comenzó a retroceder. Lárgate, Chui. No tengo nada que hablar contigo. El coraje desplazó un poco el miedo, pero no estaba segura si podría hacer frente a cuanto se les venía encima. De repente, sintió un tirón en su brazo. Don Pedro estaba al otro lado de la valla. ¿Por qué no te quedas con nosotros, Ana? Te podrías divertir. Su risa, grotesca y resbaladiza, se deslizó en la niebla, llenándola de repulsión. Sintió que la situación se escapaba de sus manos. Su mente recordaba el refugio que ofrecía la casa de su madre, aunque estaba a varios kilómetros. Era el único lugar seguro. Pero lo que Ananá no sabía era que allí la espera de terror sería aún más terrible. Un grito desgarrador de Miguelito hizo que su corazón se detuviera. Se dio la vuelta. Había alguien más. Una figura alta, con una capucha oscura que parecía surgir de la niebla, había atrapado a su hijo. Su voz resonó en la oscuridad, profunda y grave, haciendo que se le helara la sangre. Déjate llevar, Ana. Esto no es un juego. La desesperación de Ana la envolvió, el aire se volvió denso, pesado como la culpa. Su hijo estaba atrapado, y no había forma de que ella se rendía. La rabia se apoderó de ella. Sin pensar, corrió hacia la sombra que sostenía a Miguelito, dispuesta a enfrentar su destino. El horror apenas comenzaba. ¿Conseguirá liberar a su hijo del agarre de la oscuridad? Ana sintió que el mundo se desvanecía alrededor de ella mientras corría hacia la sombra que sostenía a su hijo. El sudor frío escurría por su frente, su corazón latiendo a 1000 por hora. Miguelito, gritó, pero su voz se perdió entre las risas distorsionadas de la multitud que parecía haberse reunido. La figura encapuchada giró la cabeza, revelando lo que había detrás de la tela oscura, unos ojos amarillos y brillantes, como dos faros en la oscuridad. Ana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La mano del niño estaba atrapada firmemente en un agarre helado que parecía drenar su energía. «Suéltalo», gritó Ana, corriendo más rápido, mientras el olor a moho y tierra inundaba el aire a su alrededor. Pero la respuesta fue una risa sorda que resonó en su mente, distorsionada, casi burlona, sin opción, lo único que le quedaba era el instinto de madre. Se lanzó sobre el extraño, golpeando su brazo con todas sus fuerzas. Pero cuando sus manos impactaron, fue como intentar golpear una pared sólida. La figura simplemente la miró, sus ojos resplandecieron aún más, y Ana sintió un miedo primal que paralizó su cuerpo. Siempre has sido una madre débil, susurró entre dientes, y su voz estaba impregnada de un eco infinito. Ana vio que Miguelito lloraba, su cara pálida y asustada, y eso la hizo recuperar la fuerza para luchar. Luchó, pataleó, e intentó liberar a su hijo del agarre espectral que lo mantenía cautivo. «Déjalo en paz», exclamó, sus manos temblando mientras intentaba zafarlo. Sin embargo, cada intento parecía hacer que el extraño se aferrara más a Miguelito. La niebla se volvió más densa y oscura, como si tuviera vida propia, envolviéndolos mientras las risas se convertían en gritos que desgarraban la noche. Ana giró su mirada, buscando ayuda, y allí estaban los hombres, acercándose más, sus rostros todavía ocultos, pero sus risas se convirtieron en ecos lúgubres, envolviéndola en una red de desesperación. Chui y don Pedro lideraban el grupo, riendo mientras admiraban el espectáculo. ¿Qué era esa fuerza que los unía en su locura?
el horror en el corazón de Ana se intensificó. No. Miguelito, gritó, intentando empujar a la figura de lado. Pero una mano fría la detuvo, la sujeción era como hierro, implacable. En un instante, comenzó a recordar las advertencias que había escuchado, los rumores que habían recorrido su vecindario, sobre el culto que había comenzado a infiltrarse entre ellos. Miedos ancestrales vinculados a sus leyendas de infancia. La figura encapuchada rió de nuevo, esta vez con las voces de quienes habían desaparecido, sus ecos resonando en el aire. Luchas en vano, Ana. No existe un lugar seguro para ti aquí. Era una locura, nunca había creído en esas historias. Sin embargo, ahora lo sentía, como una realidad voraz lista para engullirla. La desesperación y la rabia se mezclaron en su interior y encontró un destello de valor. Sin pensarlo, Ana corrió de nuevo y mordió la mano que sostenía a Miguelito. La figura gritó, sorprendida, y por un breve momento, el agarre se aflojó. Ana tiró de su hijo, lo abrazó fuertemente. «Corre. Corre», le ordenó, y, en ese instante, pudo ver un pequeño resquicio de luz en la niebla, matando el miedo. Los dos corrieron, la risa burlona transformándose en aullidos de rabia detrás de ellos. La niebla parecía querer arrastrarlos, pero Ana aferró a Miguelito contra su pecho, inspirando cada gota de valentía que le quedaba. Tenía que llegar a la calle, tenía que alcanzar la seguridad, pero a medida que se acercaban, el eco de las risas se volvió más fuerte, y en ese momento, Ana se dio cuenta de que la niebla no los atacaba solo para asustarlos. Esta niebla tenía una intención siniestra. Una sombra oscura se deslizó frente a ellos, bloqueando su camino, y vio que no estaban solos en ese camino. «No hay salvación», gritó Chui. Nunca la hubo. El terror se apoderó de Ana mientras comprendía que la casa de su madre no sería un refugio. Todo su vecindario estaba en su contra. Lo que había pensado como un simple escape resultó ser una trampa mortal. La niebla se alzó, y con un último grito, Ana supo que el seguimiento apenas comenzaba. ¿Podría escapar de la oscuridad que ahora controlaba su vida y la de su hijo? Ana se detuvo en seco, el terror congelando cada músculo de su cuerpo. La niebla se hizo más espesa, convirtiéndose en un muro que parecía gritar su nombre. «¿Qué haces aquí, madre?», resonó la voz de Chui, burlona y cruel. Miguelito temblaba, aferrándose a su ropa, pero ella sabía que no podían volver atrás. «Tienes que escucharme, Ana», gritó don Pedro, avanzando un paso adelante, su figura oscura dibujada contra la orografía brumosa. «El culto no perdona, y menos a los que se atreven a escapar. Tú y tu hijo ya están marcados». El corazón de Ana se hundió. El concepto de un culto había sido siempre un susurro en las conversaciones de su barrio, un rumor lejano que nunca tomó en serio. Pero ahora esa realidad le estallaba en la cara, mostrándole que siempre habían estado allí, manipulando a todos, haciéndose invisibles entre la normalidad. «¿A dónde piensas que vas?», preguntó la figura encapuchada, su garra aún extendida hacia Miguelito, resonando a través de la niebla con un poder que hacía eco en el alma de Ana. Ella sintió una oleada de pánico, y sin pensamiento en su mente, retrocedió 2 pasos. La figura sonrió de manera torcida, y esto llenó su corazón de una desesperación que no comprendía. Por un lado, podía ver la salida, la calle llena de luces distantes, donde podría buscar ayuda. Por el otro, estaba el grupo de hombres, y la oscura sombra que avanzaba sin prisa hacia ellos, sus ojos amarillos brillando cada vez más. Ana palpitaba, su mente se nublaba, y la tiempo parecía desvanecerse como la niebla en el aire. «Suelta a Miguelito», chilló, pero las palabras salieron como un susurro apagado bajo el peso de aquel horror. «Él debe unirse, al igual que tú». «¿Por qué debería dejarlo ir?», dijo el extraño, su voz burbujeante con malevolencia. «Aquí no hay lugar para la debilidad de la madre. Ya no eres más que un sacrificio». Ana sintió que su mundo se desmoronaba, una verdad aplastante que le quitaba el aliento. Los hombres detrás de ella comenzaron a acercarse, el murmullo creciendo, repitiendo un mantra incomprensible que la lástima se colaba implacable en la niebla. Miguelito, en un acto de valentía, se hizo un poco más firme y le gritó: «Mamá, corre.
No dejes que un aullido sonó por encima de los gritos, distracte y lleno de súplica. El aura de la niebla pareció vibrar, como si sus ecos antiguos estuvieran despertando. Ana supo que debía hacer algo, no podían quedarse ahí. Con un arranque de furia, Ana lanzó su cuerpo hacia el frente. Golpeó al encapuchado, vívido y efímero, y por un instante, sus ojos amarillos se abrieron en sorpresa. Ese breve momento le dio la oportunidad de tirar de su hijo hacia ella, pero entonces la niebla giró y el suelo bajo sus pies se tambaleó. Ana y Miguelito cayeron al suelo, y la oscuridad se estrechó a su alrededor. Sintió manos frías agarrando sus piernas, la voz de Chuy resonando a su alrededor. No puedes escapar, Ana, no escaparás. Con cada grito y susurro, los hombres se fusionaron en la niebla que lo devoraba todo. Ana cerró los ojos, aferrándose a su hijo, y en un instante de desespero, se preguntó si realmente había alguna salida. En esos instantes llenos de terror, una imagen cruzó su mente, el antiguo libro de su madre, las leyendas de protección, el ritual olvidado que podría salvarlos. Mamá, gritó, sintiendo que el tiempo se le escapaba, los ecos de su niñez resonando, la niebla se estrechó, y con una última respiración, prometió no rendirse. Tenía que encontrar el libro, antes de que fuera demasiado tarde. ¿Pero dónde estaba? ¿Tendrían ellos control sobre ella y Miguelito para siempre? El aire se tornó pesado, y un oscuro sentimiento la abrumó. ¿Acaso todo había terminado ya? Una sombra se alzó, renovada y creciente, mientras la niebla susurraba a su oído el camino se estaba cerrando, y de repente, un grito profundo rompió el silencio, no es el fin. La niebla parecía tomar vida propia, envolviendo a Ana y Miguelito como una serpiente constrictora. Aquellos ecos que resonaban a su alrededor se volvían cada vez más intensos, un coro siniestro de voces que parecían burlarse de su lucha. El pequeño apretó su mano con fuerza, y Ana sintió su miedo como un eco tangible en su propio pecho. ¿Dónde está el libro, mamá?, preguntó Miguelito, su voz temblorosa resonando en la oscuridad. Ana lo miró a los ojos, intentando encontrar una chispa de esperanza, pero lo único que vio fue el terror que reflejaba su propio rostro. Lo encontraremos, te lo prometo, respondió Ana, aunque la inseguridad bailaba en su interior. Giró la cabeza en dirección a la calle, donde las luces parpadeaban como faros perdidos, un recordatorio de la vida que había detrás de ellos. Pero el camino hacia allí estaba bloqueado, y el rugido del culto crecía con cada segundo. En un instante de lucidez, recordó que su madre siempre había hablado de aquel libro como si fuese más que un simple objeto. Era una conexión con la historia familiar, un legado de protección. Lo había visto una vez en un baúl olvidado, cubierto de polvo y recuerdos. Tendría que confiar en su instinto. Miguelito, sígueme, ordenó Ana, y, dejando el pánico de lado, se levantó y comenzó a correr. La niebla la seguía, acechando, mientras las sombras se extendían como garras que querían atraparla. A cada paso, sentía la energía oscura del culto apoderándose de su mente, empujándola a rendirse, a dejarse llevar por el miedo. En su carrera, sus pensamientos se aferraban a esa idea del libro. Tenía que ser el camino hacia la salvación. Un lugar donde la niebla no podía tocarlos. Recordaba vagamente el rincón del pequeño vestidor donde lo había visto. Necesitaba regresar a esa sensación de seguridad que era el hogar, su hogar. La figura encapuchada volvió a aparecer frente a ellos, sus ojos amarillos resplandeciendo con una intensidad sobrenatural. ¿Dónde crees que vas, Ana? No puedes escapar de lo que ya está escrito, susurró, con una voz que parecía salir de las profundidades del abismo. La desesperación casi la paraliza, pero entonces los ojos de Miguelito volvieron a enfocarse en la figura. Algo en su pequeña expresión, una mezcla de desafío y determinación, la hizo reaccionar. No tengo miedo, dijo a su hijo, antes de empujar con todas sus fuerzas hacia la figura oscura. Un sonido seco, como el crujir de una rama rota, se hizo eco cuando impactó. La imagen del encapuchado titubeó brevemente, pero luego se recomponía, acercándose más. Ana sintió que sus piernas flaqueaban, pero la mirada de Miguelito la empujó hacia un nuevo impulso. «Córrele al vestidor», gritó ella, arrastrando a su hijo hacia el interior del edificio donde había crecido.
Cada pulgada recorrida parecía más pesada que la anterior, y la niebla parecía convertirse en una sombra propia, clamando por su atención, arrastrándola a su catástrofe. Cruzaron umbrales y habitaciones, las sombras retumbando y pasando como un mar agitado. Ana hizo una parada brusca al llegar al vestidor, revolviendo las cosas en busca de ese libro que había olvidado, había guardado con tanto esmero. Las manos de Miguelito temblaban. «Mamá», llamaba con aprensión. Y mientras la niebla se colaba por rendijas y grietas, Ana finalmente encontró el baúl. Lo abrió con desesperación, el aire helado de la niebla parecía querer ahogarla mientras sus ojos se encontraban con el libro olvidado, su superficie desgastada cubierta de polvo y telarañas. Mientras lo levantaba, una risa burlona resonó de nuevo en la niebla: «Ese libro no te salvará. Sigue el camino del sacrificio, Ana». Ana sintió que la oscuridad le envolvía de nuevo, el peso del mundo sobre sus hombros. Pero en ese momento, mientras Miguelito sostenía su mano y las sombras avanzaban, entendió que debía actuar. «Mamá, ayúdame a leerlo», exclamó él, temblando pero decidido. El legado de su familia estaba en sus manos, y Ana comprendió que el terror tenía un precio. Debía enfrentarse a lo desconocido, y juntos leerían esa historia que podía ser la clave de su supervivencia. Pero en ese mismo instante, el murmullo del culto estalló en un grito ensordecedor. La niebla comenzó a danzar, y los ojos amarillos se multiplicaron en el entorno. «Es hora de elegir, Ana». Con el libro entre sus manos, la atmósfera se tornó pesada. La salida estaba cada vez más lejana, y el tiempo se desvanecía mientras la niebla se cerraba a su alrededor. ¿Lograrían desentrañar el poder del antiguo libro antes de que la oscuridad reclamara lo que era suyo? El aire se volvió denso, casi imposible de respirar. «Apúrate», gritó Miguelito, y Ana sintió como la desesperación se apoderaba de ella por segunda vez. ¿Estarían realmente condenados, o podría la historia familiar cambiar su destino? Mientras la niebla continuaba su repentina danza, las preguntas flotaban en el aire. ¿Podrían romper la maldición antes de quedar atrapados para siempre en la oscuridad? Las manos de Ana temblaban mientras sostenía el libro polvoriento. La niebla pulsaba a su alrededor, como si esperara un movimiento en falso para engullirlos por completo. «Mamá, Lee», insistió Miguelito, su voz una mezcla de miedo y determinación. Ana sintió su corazón latir con fuerza. Debía apurarse, pero ¿qué deberían leer? Las páginas eran gruesas, su contenido antiguo y para ella, un enigma. «Aquí, en el primer capítulo», dijo, tratando de enfocar su mente. «Habla de rituales y de cómo la oscuridad busca tomar al inocente». Las palabras resonaban en su interior con un peso siniestro. La voz burlona de la niebla parecía reírse de ellos. «¿Y qué pasa después?», preguntó Miguelito, acercándose a su madre, sus ojos grandes y asustados casi le pedían respuestas. «No lo sé». «Vamos a chocar con lo desconocido», respondió Ana, los labios resecos. Rituales, sacrificios. El súbito crujir de una rama retumbó entre las sombras, y un grito lejano se unió al murmullo de la niebla. Sin pensarlo, Ana pasó sus ojos por las páginas en busca de algo, cualquier cosa que les diera una oportunidad. «Ten cuidado, mamá», advirtió Miguelito, su voz temblorosa a un susurro. Finalmente, sus ojos se posaron en una frase resaltante. «La protección se encuentra en el fuego de la verdad». Con cada palabra que pronunciaba, la niebla pareció encogerse un poco, como si al escuchar aquellas palabras, se atorara en su propio desasosiego. «¿El fuego? ¿A qué se refiere?», preguntó Miguelito, su voz ahora más firme. Ana sintió un impulso, una conexión que no había notado hasta aquel momento. «Quizás necesitamos encender algo, ¿pero qué?». En ese instante, los ecos de sus pensamientos se interrumpieron cuando las paredes del vestidor comenzaron a vibrar. Algo dentro de la niebla había comprendido y lo había tomado como un desafío. Entonces, el rugido de los cultistas estalló, sus gritos resonaban como un coro profundo en la oscuridad. «No hay fuego para el que no está dispuesto a sacrificar», resonó una voz conocida, esa voz que la había atormentado antes. Una sombra emergió de las profundidades de la niebla, sus ojos amarillos como dos faros malignos.
La figura del encapuchado apareció en el umbral del vestidor, una presencia palpable que colmaba el aire de una amenaza estremecedora. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda, mientras la neblina se cerraba cada vez más. No puedes escaparte de tu destino, Ana, ruge el encapuchado, la risa malévola vibrando en las paredes. Ana, con el libro en la mano, sabía que la única salida era enfrentarse a él. Lo haré. Cualquier cosa por mi hijo, gritó Ana, el fuego de su determinación encendiéndose por dentro. Pero las sombras se abalanzaron, curvándose como serpientes listas para devorar. En un acto despótico, empezó a recordar lo que su madre le había enseñado sobre el fuego. Miguelito, ¿tienes algo que podamos usar para encender fuego? Miguelito asintió desesperado, revisando el pequeño bolsillo de su chaqueta. Aquí, cerillos, exclamó, mostrando su tesoro. Ana sintió que el aire se despejaba un poco mientras la posibilidad de un nuevo camino comenzaba a arder en sus venas. Con manos temblorosas, tomó los cerillos. Ritual de fuego de la verdad, vamos a encenderlo, ahora. Mientras encendían un cerillo, la figura del encapuchado se abalanzó hacia ellos, pero el brillo menguante de la llama que comenzaban a crear los infundía de una nueva valentía. Las sombras gritaron, el rugido del culto resonó como una tormenta. Ana sintió el poder del fuego ardiendo, iluminando no solo el vestidor, sino sus corazones, pero al mismo tiempo, una revelación cruel los golpeó. La llama ardía, pero la oscuridad no retrocedía. Algo más estaba a punto de revelarse. Ana miró el rostro de su hijo, su pequeño rostro lleno de coraje. Miguelito, no podemos avanzar hasta que entendamos lo que el libro quiere decirnos. La risa burlona se hizo cada vez más intensa en la niebla, y el encapuchado sonrió. Bienvenidos, entonces, al verdadero ritual donde la verdad se vuelve una espada afilada. La atmósfera se tornó aún más opresiva. Ana comprendió que la niebla había despertado otras sombras, un grupo que no era solo del culto, sino algo que ni ella ni Miguelito esperaban. La oscuridad estaba a punto de revelar sus secretos, y la resistencia sería solo el inicio de un horror aún mayor. ¿Qué elegiremos?, murmuró Miguelito, el terror reflejándose en sus ojos, mientras las sombras danzaban y el fuego comenzaba a titilar, una nueva pregunta se cernió en el aire. Podrían descubrir la verdad antes de que la niebla reclamara sus almas, porque en ese instante crucial, sabían que su destino pende de un hilo, y que lo peor aún no había llegado. Ana sintió un escalofrío helado recorrer su cuerpo mientras las sombras empezaban a cobrar forma, tomando un aspecto humano y entrelazándose unas con otras. Eran figuras pálidas, con rostros desvanecidos, como si no fueran más que recuerdos olvidados que regresaban a reclamar lo que les pertenecía. La llama pequeña iluminó sus miradas vacías, pero la luz parecía solo hacer que ese vacío se volviera más denso y palpable. Mamá, yo, tengo miedo, susurró Miguelito, abrazándose a su madre con fuerza, buscando la calidez que la niebla trataba de arrebatarles. La desesperación inundó el ajetreado corazón de Ana. Prometió protegerlo, pero lo desconocido ahora parecía un mar de monstruos. Despierta, Ana. Todos en tu sueño saben quién eres, pronunció el encapuchado, su risa resonando como un eco de tormenta. Con cada palabra, la niebla parecía apretarse aún más, disolviendo la noción de espacio y tiempo. Otra voz, la de los cultistas, se unió al canto difuso, creando una melodía de locura. ¿Qué quieres de nosotros?, exigió Ana, el eco de su voz envolviéndose en el aire espeso. La incertidumbre crecía en su interior, tentándole a retroceder, pero Miguelito era su faro. Hay una decisión que debes tomar, madre. ¿Qué tan lejos estás dispuesta a llegar por tu hijo?, se burló el encapuchado, su aliento frío deslizándose como un viento invernal. Ana se dio cuenta de que las sombras danzantes no eran solo figuras vacías, eran las experiencias perdidas de quienes se habían atrevido a buscar la verdad. ¿Qué es lo que está en el libro? Háblalo, imploró, aferrándose al cerillo que aún chisporroteaba entre sus temblorosas manos. Tenía que saber más, cada palabra pesaba como una roca en su corazón, la bruma pareció detenerse por un breve instante, como si esperara a que la madre se decidiera a dar su siguiente paso. Con la chispa del cerillo ardiente como su única guía, Ana sintió que el tiempo se detenía y sus pensamientos se volvieron nítidos,
la frase resonó en su mente, la protección se encuentra en el fuego de la verdad. Necesitamos más fuego, dijo, su voz firme como el acero que enterraba su miedo, pero antes de que pudiera encender otro cerillo, las sombras comenzaron a acercarse más. ¿Fuego? ¿Verdad? Todo tiene un precio, resonó el encapuchado mientras se movía con gracia hacia ellos, las sombras siguiendo como leones atentos a su presa. Ana comprendió, la verdad siempre tiene un costo. La vida que habían llevado hasta aquel momento, la lucha constante y el amor por Miguelito era el camino que las sombras recordaban. Lo haré, dijo con determinación. Haremos el sacrificio. ¿Qué sacrificarás, Ana?, inquirió la figura opaca, sus ojos amarillos centelleando de expectación. Haré lo que sea por Miguelito. Haré lo que sea para mantenerlo a salvo, respondió Ana, el ardor en su pecho extendiéndose como un fuego incontrolable. Esto es por él. Con un movimiento rápido, encendió otro cerillo y, esta vez, lo sostuvo en alto, sintiendo como el calor de la pequeña llama batía con fuerza contra la niebla. Pero en el momento en que la luz comenzó a brillar intensamente, un grito resonó detrás de ellos. Era la voz de la madre de Ana, un sonido desgarrador que parecía arruinar la atmósfera tensa alrededor de ellos. Ana. No caigas en la trampa de la oscuridad, clamó, la niebla se aglomeró en un tumulto de visiones y murmullos, la imagen de su madre emergiendo entre la bruma, pero apenas podía sostener la mirada. Miguelito, sintiendo el cambio, instintivamente clamó, mamá, no. La niebla no solo era una cárcel, era un lienzo que revelaba los más oscuros secretos y miedos. Mientras sostenían la llama con más fuerza, las sombras retrocedieron un momento, dejando espacio para la verdad. Es hora de decidir, Ana. ¿Qué parte de la verdad estás dispuesta a abrazar?, preguntó el encapuchado, con una sonrisa que desnudaba sus dientes como dagas. Ana vio cómo la imagen de su madre se desvanecía, su elección estaba sellándose, pero la verdad no era un camino sencillo. Tenía que decidir, luchar en la oscuridad o sacrificarse a sí misma. Con el corazón latiendo con fuerza y la rabia aunada, supo que la clave estaría en su propia resolución. Alzó la voz sobre el eco sombrío de la niebla y, con apremio, gritó, voy a hacer lo que sea necesario, porque el amor es más fuerte que el miedo. Pero, en el instante en que sus palabras cruzaron el umbral de la niebla, una sombra se lanzó hacia ellos con una velocidad aterradora. Todo depende ahora de si la verdad que el fuego revela podrá salvarlos, o si la oscuridad se tragará sus almas. La última llama se estaba extinguiendo, y un eco distante resonó en sus oídos, presagiando un desenlace que aún no podían comprender. ¿Qué sombra emergería de su decisión? ¿El sacrificio traerá la salvación, o será el inicio de algo mucho más oscuro? La sombra que se abalanzó sobre ellos era más que una simple figura. Era la manifestación de todos los miedos que Ana había acumulado a lo largo de su vida, una amalgama de dolor y arrepentimiento. La negrura giró como un torbellino, y cuando estuvo a centímetros de su rostro, susurró en el tono de su madre, no la enciendas, Ana. Huye de aquí. Miguelito soltó un grito ahogado, aferrándose a su madre, quien sentía que sus fuerzas flaqueaban mientras la llama del cerillo comenzaron a parpadear. La bruma se arremolinó, tratando de despojarla de su voluntad. Pero justo cuando la luz estaba a punto de extinguirse, un sorprendente destello de claridad atravesó el oscuro velo. La imagen de su madre seguía allí, pero ahora era más definida, como si la niebla decidiese resguardar un destello de esperanza. Recuerda, hija, la verdad puede doler, pero es el único camino a la libertad, resonó la voz familiar. Ana, con el corazón en la garganta, luchó contra la corriente de sombras que intentaban tragarse su determinación. ¿Cuál es la verdad?, gritó, su voz resonando con fuerza en medio del caos. No era solo una pregunta, era una demanda. Las sombras temblaron como si vacilaban ante su desafío. La verdad, repitió el encapuchado, casi divertido, la verdad es que todo lo que has amado puede perderse en un instante. Las figuras comenzaron a acercarse, sus rostros vacíos llenos de ansia y desesperación, como si cada uno reclamara algo que una vez les perteneció. De repente, una explosión de chispas brotó del cerillo que Ana sostenía, llenando el aire con un calor abrasador. La bruma se separó un momento, y en ese instante, la claridad le ofreció una visión aterradora.
los espectros eran las personas que había perdido, aquellos que habían hecho sacrificios por ella. Gritos y lamentos llenaron el aire, pero Ana no se detendría. No puedo perder a Miguelito, exclamó, la furia y el amor fluyendo a través de ella como un río desbordante. Entonces, como si la niebla percibiera su función de madre con fuerza renovada, se retorció convulsivamente. Déjalos ir, Ana, y todo estará bien, murmuró una voz tenue. Ana reconoció el acento de su madre mezclado con mil ecos. Nunca será suficiente, gritó el encapuchado, ellos ya son parte de la oscuridad. Un sacrificio debe hacerse. Ana cerró los ojos, sintiendo el calor en su corazón. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar? La llama danzaba en sus manos, y en ese preciso instante, comprendió el profundo significado de la verdad que le querían revelar, no era el sacrificio físico lo que debía hacer, sino la aceptación del dolor y el arrepentimiento. Si debo perderlos para salvar a Miguelito, que así sea, dijo Ana con fervor. Las sombras se detuvieron en seco, esperando su siguiente paso. Pero el encapuchado sonrió con satisfacción. ¿Estás segura? El sacrificio puede ser más de lo que imaginas. Con un movimiento de su mano, la niebla formó un agujero oscuro, un portal hacia lo desconocido. Ana sintió como el frío la abrazaba, casi le robaba el aliento. ¿Qué es eso?, preguntó Miguelito, paralizado por el terror. Es la puerta a la verdad, respondió Ana, temerosa, pero resuelta. Al mismo tiempo, comprendió que no sería solo su vida la que se vería afectada, sino también la del pequeño. Antes de que pudiera seguir adelante, una imagen atravesó su mente. Era el rostro de su madre, pero no en forma de sombra, sino sonriendo, sujetando a Miguelito de la mano. Recuerda que siempre estaré contigo, dijo la imagen. ¿Podría realmente sacrificar a su hijo, aunque fuera para salvarlo? En ese instante crítico, las sombras comenzaron a encercarles nuevamente, haciéndoles sentir el peligro real y palpable. Ana gritó con desesperación, no voy a dejar que esto termine así. Con una súbita resolución, encendió otro cerillo, y su luz se expandió envolviendo a las sombras que se dispersaron como cenizas. Entonces, comprendió que el agujero era una elección, aceptar el oscuro destino o enfrentarse a sus propios secretos. La niebla pareció vibrar en respuesta, y en el segundo justo antes de que todo se desmoronara, la voz del encapuchado resonó como un trueno, elige con sabiduría, Ana, o perderás más de lo que imaginas. Las llamas del cerillo comenzaron a tambalearse de nuevo. Este era un juego mortal, y ahora, Ana sabía que el sacrificio debía ir más allá de lo visceral. Pero, ¿qué sombra estaba dispuesta a enfrentar por su hijo? Mientras la realidad crujía y se retorcía a su alrededor, una nueva veracidad se alzaba ante ella. Pero con cada decisión, el futuro se tornaba más incierto. ¿Acaso estaba Cecilia, su madre, atrapada entre las sombras, o podría liberarse? El caos comenzó a tomar formas frenéticas, y con el corazón palpitante, Ana se encontró al borde de la elección final. ¿Podría soportar la verdad que la sombra escondía, o se convertiría en parte de algo aún más siniestro? La luz del cerillo chisporroteaba en una danza frenética, proyectando sombras titilantes que retorcían las paredes a su alrededor. Ana sintió que el aliento se le cortaba mientras la bruma crujía, como si el mismo aire alrededor suyo estuviera vivo y antagonista. Miguelito, aferrándose a su pierna, miraba hacia la oscuridad que se arremolinaba, con sus ojos llenos de un miedo palpable que perforaba el corazón de su madre. Ana, escapa, gritó el encapuchado, su voz fue más que un eco, resonaba como un mandato. Esto es solo el comienzo. Las sombras comenzaron a moverse en una coreografía de terror, deslizándose hacia ellos como serpientes venenosas. Ana sabía que no podían correr. ¿A dónde irían? Así que, con una determinación renovada, giró el cerillo hacia el portal oscuro ante ellos. ¿Qué pasará si cruzamos eso?, le preguntó Miguelito, sus ojos lagrimones reflejaban la luz titilante. Puede que encontremos la verdad, respondió Ana, sintiendo que cada palabra se atascaba en su garganta, como veneno. O puede que perdamos todo. El encapuchado se burló, como si disfrutara su confusión. La verdad tiene un precio. ¿Estás dispuesta a pagarlo?
Recuerda que podría llevarte a descubrir secretos que preferirías olvidar. Ana sintió que el tiempo pasaba más lento mientras sopesaba sus opciones. La decisión la aterraba, no solo su vida estaba en juego, sino también la de su hijo. El cerillo comenzó a derretirse entre sus dedos, como el tiempo que se les escapaba. La luz temblando hacía que las caras en la bruma se acercaran cada vez más, acercándose en un murmullo incesante que le recordaba a cada persona que había perdido, cada decisión fallida. No tengo miedo, exclamó, aunque su voz temblaba. La luz del cerillo se proyectó en su rostro, iluminando sus rasgos decididos por un instante, antes de que la negrura lo envolviera todo nuevamente. ¿Qué tal si la verdad que buscas no es tan gloriosa como imaginas? Siseó el encapuchado, acercándose lentamente. Quizás desearías haber dejado todo en el pasado, niña. Las sombras se fueron relajando, formando un mosaico de figuras desgarradas, su dolor resonando a través del aire como un coro de lamentos. Entre ellos, Ana encontró un rostro familiar, su madre, atrapada en la niebla, extendiendo los brazos como si suplicara a su hija que desistiera, que no cruzara aquel umbral tenebroso. ¿Es esta la verdad que debo enfrentar?, se preguntó Ana, su corazón golpeando con fuerza. ¿Es esto lo que he buscado toda mi vida? Un tirón en su pecho la hizo vacilar, pero el deseo de proteger a Miguelito era más fuerte. La luz del cerillo comenzó a flaquear, y en su inminente oscuridad, una idea abrumadora le atravesó la mente. Quizás, el odio y el dolor que escondo son la verdadera prisión, murmuró. Si dejarme llevar por el pasado me condena, tal vez la redención es aceptar ese dolor y transformarlo. Decídetelo, Ana, volvió a susurrar su madre. Desde el fondo de la niebla, su voz resonaba dulce y llena de amor, pero con una desesperanza que casi podía tocarse. Haremos esto juntos, Miguelito. Ana le afirmó al pequeño, quien la miraba con confianza ciega, aun cuando sus pequeños puños temblaban de miedo. La luz del cerillo se extinguió repentinamente, y con ello, toda seguridad. El portal se abrió de par en par, como un monstruo que aguardaba a su presa. Al mirar el abismo, una oleada de fuerza recorrió el cuerpo de Ana. Sabía que debía dar el paso, pero, al cruzar, un susurro helado cortó el silencio. ¿Realmente crees que la verdad te liberará, o simplemente será el principio de algo mucho peor? Ana dio un paso adelante, dispuesta a enfrentar esa verdad. Sin embargo, el vacío oscuro la absorbió, arrastrando a Miguelito hacia el abismo junto a ella, mientras la oscuridad los engullía, una risita siniestra resonaba a su alrededor. Con cada segundo que pasaba, comprendió que la verdadera batalla apenas comenzaba. Aquella sombra al final del portal no era solo su pasado, era una fuerza antigua que se alimentaba de sus miedos más profundos y secretos. Más oscuros. ¿Qué has traído contigo, Ana? La voz resonó como un eco lejano, las palabras vibrando con un aire de ominosa promesa. Entonces, la oscuridad pareció cerrar sus puertas detrás de ellos, y Ana supo que no había vuelta atrás. ¿Qué demonios despertaría en esta nueva realidad de sombras? La verdad aún estaba aguardando, y no podía estar lista para lo que encontraría. La oscuridad abrumadora comenzó a disiparse lentamente, revelando un paisaje extraño. Ana y Miguelito se encontraban en un claro boscosa, el aire fresco en contraste con la niebla que los había seguido hasta allí. A su alrededor, siluetas de árboles torcidos se alzaban como guardianes de un secreto. Sin embargo, los ecos de risas y gritos distantes se mantenían, como si el culto aún los acechara desde lejos. «Mamá, ¿dónde estamos?», preguntó Miguelito, su voz temblorosa entre el miedo y la curiosidad. Ana miró a su alrededor, sintiendo que el lugar vibraba con una energía pesada, casi palpable. «No lo sé, hijo. Pero, tenemos que seguir caminando». A cada paso que daban, la sensación de ser observados se intensificaba, las sombras comenzaron a tomar forma dentro de su mente y recordaba momentos pasados, risas familiares, abrazos cálidos, la voz de su madre. Aquellos recuerdos ahora eran una advertencia. Ana. Ana, resonaba en su interior, como un mantra. Ella apretó la mano de su hijo, decidida a nunca soltarlo. Al caminar, encontraron un altar antiguo en medio del claro, cubierto de símbolos que parecían contar historias de sacrificios pasados. Ana sintió que la fuerza de la memoria la invadía.
Esto es de nuestro pasado de mi familia, murmuró. Se arrodilló frente al altar, tocando los grabados desgastados por el tiempo. Una idea le volvió a la mente, el fuego que habían encendido antes. Esa chispa había sido el inicio de su lucha, la conexión con sus ancestros que permanecían atrapados entre las sombras. Miguelito. Tenemos que encender fuego aquí, dijo, buscando cerillos en sus bolsillos, pero con el pánico comenzando a enlentecerle los movimientos. Rápido. El pequeño, aún temeroso, rebuscó entre sus cosas y encontró el último cerillo descolorido. Mientras Ana lo tomó entre sus dedos, la niebla se volvió a congregar, operando como un aviso. No pueden escapar, murmuró una voz maníaca desde el borde del claro. Era la figura encapuchada, de pie, flanqueada por sombras que parecían alimentarse en su alrededor. Este es su destino. Todo lo que amenazó con destruirlos posesionará a ustedes. No, no puede ser. Ana gritó, la fuerza de su determinación creciendo con cada segundo. Nosotros elegimos el amor. Elegimos escapar. Con el cerillo en la mano, se preparó. Enciende, Miguelito. El pequeño encendió la chispa, y Ana sintió un poderoso calor llenar la atmósfera. Una pequeña llama brotó, y, al igual que ese abrazo de luz, un resplandor las envolvió a ellas. Mientras llamas serpentinas danzaban alrededor, la niebla comenzó a agitarse, retrocediendo cada vez más ante la luz del fuego. Ana podía sentir la resistencia desaparecer. El miedo cedía ante la verdad, se sentía liberada. La verdad nos protegerá, gritó Ana, mientras el fuego ardía más brillante, una manifestación de coraje y amor. Las sombras chillaron, girando hacia atrás, intentando escapar. La figura encapuchada, ahora visible y tambaleándose por la luz, se retorció, y, por un momento, su rostro se mostró. Era un reflejo de todos sus temores y traumas, pero, también, la angustia de aquellos cuya vida se había apoderado, su madre, sus amigos perdidos, aquellos que una vez fueron parte de ella. Así que has elegido amar sobre temer, dijo la figura, su voz rasposa y vibrante de rabia. Tu sacrificio, es inevitable. No, no es así, contestó Ana, su voz resonando fuerte y clara. Este amor no es un sacrificio, es un regalo. Con cada palabra, las llamas se extendían, desatando una poderosa explosión de luz que barría la neblina a su alrededor. Ana sintió cómo la conexión entre sus antepasados se reafirmaba. Desde lo profundo de su ser, el calor y la luz comenzaron a envolver no solo a ella y a Miguelito, sino también a aquellos atrapados entre las sombras. Las manos etéreas comenzaron a levantarse, despojándose de la neblina gris, mostrando sus rostros compasivos, sonriendo como si liberarse fuera su única elección. Ve. Sal. Ana gritó, sintiendo que el poder de la verdad y el amor triunfaban sobre él. Sacrificio. La niebla, ahora desvanecida, reveló caminos hacia la luz, como si una puerta se abría a un nuevo futuro. La figura encapuchada, ahora debilitada, clamó. Esto no ha terminado, Ana. Pero su voz se perdió en el eco de los gritos de liberación de aquellos que se habían acercado tanto al abismo. Ana y Miguelito se tomaron de la mano mientras salían del claro. La luz brillaba desenfrenada a su alrededor, llenando sus corazones de esperanza. Tan lejos detrás quedaron el miedo y las sombras. Lo hicimos, mami, lo hicimos, dijo Miguelito, su voz un susurro de maravilla pura. Ana sonrió, sintiendo como un peso enorme se levantaba de sus hombros. Se despidieron de la oscuridad que una vez los persiguió, ahora eran libres. Nuevas oportunidades brillaban ante ellos, como el amanecer que comenzaba a filtrarse entre las hojas del bosque. Siempre estaré contigo, Ana le prometió a su hijo, y, al mirar hacia el horizonte, supo que juntos enfrentarían lo que el futuro les traería, protegidos por el amor que prevalecía más allá de cualquier miedo. El sol surgía, cálido y dorado, marcando el final de su lucha, y el comienzo de un nuevo capítulo. Este es el momento de mostrar tu apoyo, necesitas suscribirte ahora mismo. No te pierdas las próximas historias exclusivas que tenemos preparadas para ti. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudarnos a crecer. No esperes ni un segundo más para compartir esta experiencia, inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final.
Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Juntos, sigamos llevando las historias profundamente humanas a donde nunca antes se habían contado.